municipio de La Virginia cuenta con un clima cálido que da brillo a exuberantes paisajes. Se encuentra sobre los 890 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 27 grados centígrados, llegando a mínimas de 20 grados y máximas de 35 grados. Su temporada invernal siempre se ha pronosticado en el mes de noviembre de cada año, lo cual ha venido cambiando ya que el fenómeno invernadero ha modificado las tendencias climáticas en todas las partes del mundo. Se encuentra localizado en la Mesopotamia, que conforman los ríos Cauca y Risaralda. Conserva una humedad relativamente seca, precipitaciones anuales que oscilan entre los 1700 y 1800 metros, además de una excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional, lo que le permite articularse con el sistema vial nacional a través de la troncal de Occidente y la nueva troncal del Pacífico o vía Panorama, ejes viales que sirven de conexión entre el Pacífico, el Atlántico y el centro del país. Su cercanía con el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira confirma su posición privilegiada respecto de otros municipios. La explotación de recursos hídricos y el cargue y descargue de transporte comercial se han convertido en actividades laborales asumidas por un amplio número de habitantes de la localidad, convirtiéndose en una de las fuentes de empleo con más popularidad y reconocimiento dentro de la idiosincrasia virginiana. La Virginia posee un patrón cultural cosmopolita, donde se mezclan las costumbres de diferentes regiones del país, predominando la cultura paisa por su asentamiento y la vallecaucana por la agroindustria cañera. Se posee grandes arraigos religiosos cristianos, predominando el catolicismo. Esta población presenta un alto predominio de mestizos y mulatos, lo cual no es indiferente en los trabajadores informales que abarcan un 77%, aun cuando no se tienen datos exactos de la proporción y división por etnias y razas. El municipio de La Virginia no es ajeno al comportamiento de las estadísticas a nivel nacional en relación con los grupos etarios que predominan en el comercio informal, encontrando que más del 74% de hombres y mujeres que desarrollan este tipo de labores son mayores de 40 años, lo que deja al descubierto que las nuevas generaciones no visualizan este tipo de trabajo como expectativa para la construcción de sus proyectos de vida, quizás aún porque los padres de este grupo de trabajadores ven en la educación la posibilidad absoluta para el progreso de sus hijos y familias. Al analizar las estadísticas del DANE, podemos observar que a pesar de que hay un mayor número de hombres pertenecientes al sector informal, es más alta la proporción de mujeres trabajadoras inscritas en el mismo. Sin embargo, en el municipio de La Virginia, solo el 21.23% de las personas adscritas a la informalidad son de género femenino, ya que las labores de este sector de la economía en el puerto son relacionadas con la utilización de la fuerza bajo inclementes condiciones climáticas, como la explotación de recursos hídricos y el carretilleo, que incluye cargue y descargue de materiales diversos. La mayor parte de las personas que pertenecen al sector informal posee un grado de escolaridad bastante bajo, el cual no supera la educación básica secundaria, lo que se convierte en una desventaja para estos, ya que disminuyen sus probabilidades de emplearse en el sector formal. Más aún, cuando el 28.31% de ellos manifiesta no saber leer ni escribir y no adelantan estudios en la actualidad, justificando tal situación en la necesidad de trabajar y en los altos costos de la educación, lo cual explica que el 58.64% de este tipo de trabajadores aceptaría ingresar a procesos educativos si le otorgaran oportunidades gratuitas que les permitiera culminar sus estudios de básica primaria, media o educación para el trabajo y el desarrollo humano. De otro lado, el desplazamiento forzoso en Colombia ha venido experimentando un crecimiento desbordado debido a las condiciones del conflicto interno que experimenta el país. Esto ha provocado que las familias huyan de la violencia hacia las grandes poblaciones, lo que ha generado como consecuencia un incremento de la oferta de mano de obra en las zonas receptoras, provocando un aumento en el desempleo y, por tanto, potenciando la informalidad, fenómeno este que lleva al municipio a poseer un 30% de personas foráneas en el comercio informal, de los cuales el 7.8% es víctima del desplazamiento de personas. Así las cosas, y sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores informales en La Virginia se han organizado en grupos de importante realce que desempeñan su labor con alegría propia de la idiosincrasia del puerto. Y lo volviste a hacer,
y ahora tienes que pagar tu penitencia. Y con herramientas o insumos, en su gran mayoría propias, como son los areneros, a quienes el costo de sus herramientas de trabajo podría ascender a la suma de 5 millones de pesos, con el 23.25% de personas agrupadas, sin contar con la mano de obra indirecta, que genera alrededor de 150 empleos, entre los que se encuentran los denominados paleros y conductores de volquetas. Los vendedores ambulantes y estacionarios, propietarios de insumos que podrían costar hasta 1 millón de pesos, con un 23% de personas agrupadas, tricicleros con un 20% de personas e insumos avaluados en 700.000 pesos, carretilleros con un 14.16% y herramientas que podrían costar hasta 3 millones de pesos, que incluyen a su amigo más fiel, que facilita su labor diaria y cotidiana. Y por último, las madres de la vereda, mujeres hacendosas que han convertido su parcela en la fuente de alimentación orgánica y sana que aleja a sus familias de las nuevas especies transgénicas que paso a paso autodestruyen la humanidad. Mujeres que, aunque solo suman un 11% de los trabajadores informales en el municipio, contribuyen día a día al sostenimiento de sus hijos e hijas, sin poder calcular exactamente el valor de sus insumos. En resumen, esos trabajadores, hombres y mujeres, que derivan su sustento en la informalidad, escasamente rozan el mínimo vital con ingresos que en su mayoría alcanzan los 500.000 pesos mensuales. Sin embargo, han sacado adelante familias enteras por más de 6 años en la labor. Los trabajadores informales en la Virginia se caracterizan por compartir sus viviendas con personas que su gran mayoría dependen de su trabajo, ya que el 54.59% de ellos tiene de 3 a 5 personas a cargo. El 73.80% vive en la cabecera municipal, en estratos 1 y 2, en viviendas propias que poseen deuda hipotecaria en un 37.41%, y el restante en casas arrendadas o de familiares o terceros sin pagar arrendamiento, con pleno acceso al agua potable. Se evidencian casas dignas en su gran mayoría, aunque el 32% no cuentan con pisos, techos y paredes que les proporcione salubridad adecuada. De este tipo de trabajadores de la Virginia Risaralda, solo el 68.75% se encuentra identificado en el CISBEN en los niveles 1 y 2, de donde se deriva su acceso al sistema de salud nacional, y pese a que el 24.26% de ellos afirma pertenecer al régimen contributivo, no se encuentran afiliados a una ARP, razón por la cual quizás no identifican la diferencia entre accidente ordinario y accidente de trabajo. No tienen claridad respecto de la manera de reportar un accidente de trabajo. No tienen idea de conceptos como rutina física para el mundo del trabajo. La información respecto de las patologías, producto de sus actividades laborales, es escasa. Solo el 18.20% de ellos conocen algunas, producto del padecimiento de las mismas, siendo tratados en la actualidad con medicamentos de control. Las actividades preventivas no son una opción en ese tipo de población que no tiene acceso a la recreación y el deporte dirigido, a eventos culturales ni a distracciones que los aleje, así sea un poco, del estrés colectivo que agobia a la comunidad en general y que desconoce además patologías generadas por riesgos ergonómicos, ambientales, nutricionales, psicológicos, de higiene y físicos. Así las cosas, puede claramente afirmarse que la población de trabajadores informales en la Virginia Risaralda se encuentra en riesgo manifiesto en cuanto a prevención en salud. El Ministerio de la Protección Social y las entidades territoriales tienen la responsabilidad de formular políticas y programas dirigidos a grupos de alta vulnerabilidad, a riesgos de carácter estructural o coyuntural, cuyo impacto en el bienestar de los hogares y la comunidad es alto o relativamente alto. En ese orden, el gobierno municipal inicia con esta investigación un trabajo tendiente a mejorar las condiciones de vida y la protección de las poblaciones trabajadoras vulnerables dentro del marco de la protección social, buscando la prevención, mitigación y superación de los riesgos que afectan a las poblaciones más desprotegidas. Lo que busca la administración municipal con esta caracterización de esta población vulnerable, como son los carretilleros, los areneros, los tricicleros, las madres casa de hogar, los vendedores ambulantes, es garantizarles a ellos que tengan acceso
a esa seguridad social, conocer nosotros cuáles son las condiciones de vida a que están expuestos ellos, para contarles también cuál es la garantía o las obligaciones que tiene el Estado y los derechos que ellos tienen como ciudadanos de nuestro municipio.